Alejandro, muchas gracias. Bueno, primero buenas tardes con todos. Bienvenidos a este nuevo webinar que tenemos. Ahora vamos a hablar justamente del tema de la agencia en línea, este módulo complementario que tenemos nosotros en Equasigad y que está destinado exclusivamente para el tema de los clientes, y sean importadores, exportadores en Equasigad. Pues bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a ver qué es la agencia en línea. Vamos a ver qué elementos de valor le dan al importador o al exportador el usar la agencia en línea. También vamos a ver unas breves capturas de cómo el importador o el exportador puede observar sus trámites en lo que es la agencia en línea. Y finalmente vamos a ver un tema de reportes que también se pueden generar en la agencia en línea, porque justamente pues, los clientes puedan sacar sus estadísticas en base a las necesidades que ellos tienen. Antes de empezar ya con lo que es la agencia en línea, quisiera explicarles un poco acerca de lo que es, de cómo es el modelo de comunicación entre la agencia de aduana y sus clientes, ya sean importadores o exportadores. Como todos bien sabemos, la agencia en línea es un módulo complementario a Equasigad. Entonces, toda la información que se vaya ingresando en los trámites desde la agencia de aduana, esta se va a ir a cargar automáticamente en la agencia en línea. Con esto, pues el cliente únicamente ingresaría con su usuario y podría revisar al instante esta información y ver el estado en que se encuentran sus trámites, y no necesita enviar algún correo o llamar al ejecutivo de cuentas. Simplemente pues ingresa al trámite que desea conocerlo y ahí se le va a desplegar toda la información que corresponde al trámite y que está al momento en Equasigad. Pero bueno, entonces, ¿qué es la agencia en línea? Como les comentaba, es el módulo de información para importadores y exportadores que tenemos en Equasigad. Lo podremos relacionar como si fuese un Equasigad destinado únicamente para importadores y exportadores. Aquí ellos tendrán su propio usuario y con ello pues, pueden revisar todos los trámites que están manteniendo con su agencia, el estado en el que se encuentran, si están refrendados, si tienen salida autorizada o están en digitación, y de esa manera puedes dar ese seguimiento puntual a los trámites sin necesidad de, como les comentaba, de mandar correos o hacer llamadas telefónicas, y de esa manera puedes optimizar el tiempo de todas las personas que están involucradas en este proceso. ¿Qué elementos de valor se podría rescatar que los importadores o exportadores le darían uso a la agencia en línea? El principal, que yo creo que es el más importante, es que ellos tendrían acceso inmediato al estado de los trámites 24/7, los 365 días del año. Y una ventaja más es que podrán consultarlo desde cualquier parte del mundo. Lo único que necesitan es un dispositivo que se conecte a internet, y con ello pues ya pueden hacer la consulta, ¿no? Es decir, podemos usar una laptop, un celular, una tablet, y con esto podemos ver al instante y de manera actualizada cómo están nuestros trámites ante la agencia y ante la aduana. ¿Qué podemos encontrar en lo que es la agencia en línea? Como les comentaba, el importador exportador podrá ver todos los trámites que mantiene con su agencia y el estado en el que se encuentran. También puede ingresarse a un trámite puntual que desee revisar y tendrá información detallada que tiene este trámite. Puede también, como en Equasigad, generar reportes para ellos poderlos exportar y manejar sus estadísticas según como ello crea conveniente. Algo plus también que tiene la agencia en línea es que el propio importador o exportador puede crear sus trámites. Esto es algo muy peculiar, y que obviamente esto, para que se dé esto, la agencia de aduana tiene que darle este permiso al cliente para que pueda hacerlo, siempre y cuando como vayan las conversaciones entre su agencia y el cliente. De igual manera, pueden ver un detalle de los gastos asociados a un trámite en específico, por ejemplo, gastos de almacenaje, de devolución de contenedores, etcétera. Con esto, pues, tiene de manera detallada cuánto se ha incurrido en gastos de un trámite en específico. De igual manera, en trámites que tienen asociados contenedores, también se puede ver este detalle de contenedores que están asociados al trámite, el tipo de contenedor, la numeración, y con esto darle ese seguimiento un poco más puntual y específico a la información que requerimos en temas de comercio exterior. Pero bueno, ahorita en la imagen que están observando es la pantalla de inicio de la agencia en línea. Como ven, es muy similar a Equasigad.
Aquí la única diferencia es que se va a desplegar un listado general de todos los trámites que tiene, en este caso, este es un cliente ficticio que lo tenemos de nuestro ambiente de demostración, que en este caso sean todos los trámites que mantiene este cliente con esta agencia de aduana, y ahí podemos observar, por ejemplo, el estado que está en cada trámite, qué ejecutivo de cuenta está asignado a ese trámite, eh, y el número de trámite y demás información que es necesaria para el control. Pero ahora, si nosotros queremos ver la información más detallada de un trámite en específico, podemos ingresar ya sea desde el buscador en la parte superior derecha o haciendo clic directamente en el número de trámite, y con esto pues nos va a desplegar una ventana muy parecida a la que se envía cuando se aprueba se manda el correo de aprobación de preliquidación. En este caso podemos ver que hay un detalle, un resumen del trámite en el cual está su estado, a qué aduana ha llegado, el país de procedencia. También podemos ver que podemos descargar, el cliente puede descargar todos los documentos asociados al trámite, y también el cliente podría cargar documentos que estén pendientes de asociar al trámite. Por ejemplo, digamos que aún está en trámite un DCP o algún certificado de origen, pues aquí el cliente podría cargarlo automáticamente y de esa manera se reflejaría en Equasigas, y el ejecutivo pues simplemente corroboraría que la información esté correcta, y con eso continuaríamos con el proceso de digitación y luego de transmisión. También podemos ver en este detalle individual de trámite un desglose de la liquidación a pagar por tributo, cuánto se pagaría de valores, de FODINFA, de IVA, en caso que también aplique alguna liberación, cuánto se liberaría. Y al igual que en Equasia, tenemos esta bitácora de observaciones. En ella, el cliente pueda también hacer sus observaciones con respecto al trámite, para que justamente el digitador o el ejecutivo de cuenta tenga conocimiento de esto, optimicemos tiempo, evitemos en ciertos casos llenar la bandeja de entrada con correos que a veces se nos pierden por los bastantes que nos llegan. Entonces, de esa manera podemos centrar la comunicación de un trámite en específico de una manera mucho más eficiente, y de esa manera darle la prioridad que a veces requieren los trámites. De igual manera, todas las observaciones que se registren en Equasia y que de parte del ejecutivo de cuenta se autorice, mejor dicho, publicar en agencia de línea, el importador o exportador lo podrá revisar justamente en esta bitácora. De esta manera, pues, como les comentaba, optimizamos la información y la comunicación entre su agencia de aduana y el cliente para evitar demoras, y que eso tal vez en el peor de los casos incurra en un gasto innecesario de eso. Ahora, pasamos al tema de reportería. El tema de reportes que se puede generar en la agencia de línea es muy parecido al de Equasiga. Tenemos dos tipos de reportes generales: un reporte configurable que muestra la información a nivel de trámite, y un reporte detallado que a su vez muestra la información a nivel de ítem. Es decir, si es que en un trámite tenemos 10 ítems, en el reporte detallado nos va a arrojar 10 ítems asociados a ese trámite. Para que ustedes, si es que ustedes desean ahondar un poco más en el tema de la reportería, aquí como pueden ver tenemos un código QR. Ustedes lo pueden escanear y esto les va justamente a redireccionar al webinar anterior que tuvimos con Jonathan, que justamente hablaba del tema de reportería, y ahí explicaba todas las ventajas y bondades que tiene el tema de reportes de Equasia. Es algo mucho más completo. Aquí no vamos a ahondar mucho, ya que sería muy redundante hacerlo. Esto realmente es, a breves rasgos, como les comento, el tema de la agencia en línea. Es algo muy sencillo de utilizar y que puede ser muy apreciado por sus clientes. A manera de conclusiones que yo puedo rescatar justamente de este módulo, una primera conclusión es que podemos agilizar la comunicación entre agencia de aduana y el cliente. Como hemos visto, tenemos la bitácora de observaciones, podemos tener la información actualizada de todos los trámites. De esa manera, pues, centramos esta comunicación en una sola vía, y no es necesario usar correo, mensajes de WhatsApp, llamadas, que a veces por temas de tiempo no podemos contestar en este momento. Otra segunda conclusión que he podido sacar es que
con esto estamos aplicando estrategias de transformación digital, que son muy necesarias en empresas. Hemos visto que la pandemia del COVID obligó a todas las empresas a trabajar desde casa, a tener espacios colaborativos de trabajo en un ambiente virtual. Entonces, Equastiga y Editrade, como tal, siempre ha estado un paso adelante de eso. Como hemos visto, siempre buscamos la mayor facilidad de darle al cliente en la forma de hacer su trabajo. Entonces, creo que Equastiga y Agencia en Línea cumple con esas funciones y permite que todos, que ustedes como agentes de aduana y sus clientes estén satisfechos de que pueden tener la información al momento y de una manera eficiente, donde se minimiza justamente un error humano que puede generar tal vez problemas ante la aduana. Y finalmente, algo que también quiero rescatar justamente para clientes, es que ellos pueden revisar la información al instante de todos sus trámites. Como les comento, únicamente necesitan un dispositivo que se conecte a internet y con eso pueden revisar qué estado tiene su trámite, si es que está demorando, por qué se está demorando, o si ya tuvo salida autorizada, y de esa manera pues gestionar todos los procesos que siguen. Esto es lo que es la agencia en línea. La idea es justamente que veamos unas generalidades de este módulo complementario de Equastiga. Y bueno, ahorita creo que es mucho más importante pasar justamente a un espacio de preguntas para topar tal vez un temas un poco más puntuales que requieran tal vez un poco más de respuesta, y con esto pues todo quede muy claro. Muchas gracias, Mateo, súper claro. Tomamos como conclusión entonces que la relación entre la agencia en línea o la agencia de aduanas y el cliente se puede hacer mucho más fácil usando la agencia en línea, aprovechar. Una de las preguntas que hizo Wendy Sevilla, gracias por tu pregunta, que era cómo crea el importador el usuario y contraseña. Y Jordi le había contestado internamente, pero decía que un usuario administrador de la agencia de aduanas puede crear esos accesos. Cuéntame, si en todas las agencias existe ese administrador que pueda gestionar los usuarios y contraseñas del cliente. ¿Se pueden filtrar? ¿Cuál es el nivel de seguridad de estas contraseñas que se generan? Claro, bueno, las contraseñas realmente, ninguna contraseña, ya sea de usuarios de agencia en línea como de la agencia como tal, se guardan en Equastiga, en Editrade, perdón. Realmente las contraseñas, justamente por motivos de privacidad, de seguridad, más que nada siendo el comercio exterior un tema muy sensible en la información, no se guarda. Lo que sí, únicamente, en caso de que comúnmente pasa, que a veces no olvidamos la contraseña o a veces por ingresar mal una letra, pues se nos bloquea, se puede reactivar justamente el usuario y la contraseña mediante personas que tengan este perfil de administrador. Todos quienes trabajamos en Editrade y en Equastiga tenemos este rol de administradores, entonces podemos hacer esta activación. Pero igualmente, al momento que se hace una implementación del sistema en cualquier agencia, pues en las conversaciones normalmente, por ejemplo, quienes ocupan cargos gerenciales, se les puede también dar este rol de administrador para que justamente tengan estos permisos activados y pues bueno, puedan crear usuarios de agencia en línea, puedan reactivar contraseñas en caso de que se hayan perdido, etcétera. Perfecto, entonces las contraseñas están encriptadas y a esas contraseñas no pueden acceder ni revisarlas ni nosotros mismos que tenemos acceso supuestamente a la base de datos. Esas contraseñas están encriptadas y para nosotros van a ser millones de caracteres en una línea que no van a tener ninguna interpretación. Entonces, exacto, el nivel de seguridad es alto y para poder reactivar una contraseña la única forma es que se genere una nueva contraseña para ese usuario. Y están llegando correcto, un par de preguntas que te las voy a leer, okay, Mateo. La primera es sobre los gráficos que se visualizan en la agencia en línea. Si acaso los podrías interpretar o hacer alguna explicación breve de cuáles son algunos o los más destacados para poder entenderlos y saber qué información es la que le entrega al usuario. No sé si tienes alguno por ahí. Claro, a ver, bueno, los gráficos básicos que podemos generar justamente en el tema de la agencia en línea puede ser, por ejemplo, en base a los distritos que los trámites llegan, por ejemplo, a Guayaquil, a Quito, etcétera. Es un gráfico principal que se puede tener y en base a eso puedes ver el cliente a qué distrito o a qué distrito tiene principalmente su fluctuación de trámites. Puede ser uno
que se generen. Eduardo Bonilla, que nos pregunta, al momento en que el cliente recepciona un trámite, ¿existe alguna notificación que se genere en Ecuasigad informando de esto en particular? Adicional, además pregunta, ¿qué otras notificaciones presenta la agencia en línea para mejorar la comunicación entre importador y el agente? Si nos puedes comentar. Claro, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por estar presentes en el webinar de eTrade y es un gusto responder algunas de sus preguntas, ¿sí? Para contestar la interrogante de Eduardo, cuando se recepciona un trámite desde la agencia en línea, en Ecuasigad se configura un correo al que se va a notificar cada vez que se genere un nuevo trámite, ¿sí? Desde este módulo. Entonces, esta persona va a poder acceder a Ecuasigad y dentro del sistema va a poder ver el listado de trámites que están sin responsable o ejecutivo asignado. Van a quedar en una bandeja independiente. Es entonces que se va a poder distribuir este nuevo trámite y reasignar a la persona que va a estar encargada. Puede ser a quien administre la cartera del cliente o a un ejecutivo distinto, ¿ya? Para complementar la otra pregunta que tiene y contestar también la pregunta de Marisabel que nos indica cómo es notificado el ejecutivo de cuentas, ¿sí? Cuando existen comentarios dentro de la agencia en línea, ¿ya? Cada vez que el importador pone un comentario en el casillero de bitácora de observaciones, se genera un correo electrónico de notificación dirigido al ejecutivo de cuentas de ese trámite, ¿sí? De esta forma se lo alerta para que pueda acceder al trámite en Ecuasigad y revisar la nueva observación. Jordi, entonces significa que no todo lo que se pone como comentario dentro del Ecuasigad termina siendo informado automáticamente al cliente. Es decir, si uno puede decir internamente, compañero, estás demorado en tal trámite, o hay un error, o hay algo pendiente, eso es comunicación interna. Pero si pongo en ese formulario de observaciones y marco la casilla en que se comunique de esto al cliente, esa información sí le llega a él. Por supuesto, es muy cierto que pueden existir observaciones internas dentro de la bitácora del trámite, ¿ya? Comunicaciones que el cliente no necesariamente tiene que saber, ¿ya? El mismo ejecutivo o administrador de la agencia puede seleccionar las observaciones que desee y hacerlas públicas, ¿ya? En la bitácora de observaciones hay un marcador que le indica al usuario que esas observaciones pueden ser vistas también dentro de la agencia en línea. Perfecto. De esta manera se mantiene la privacidad de las observaciones que sean de uso interno. Perfecto. Veamos si también Mateo después nos puede mostrar eso, pero vemos que Mateo tiene una importadora ficticia, importadora Castillo. Cuéntanos un poco cómo interpretar estos gráficos que tienes ahí. Claro, por ejemplo, aquí como pueden observar, estos primeros gráficos que se muestran son el tema de los tributos liquidados. En este caso vemos el acumulado, en este primer caso, el acumulado del año, cuánto ficticiamente en este caso ha pagado esta importadora en cuestión de tributos. Igual si es que seleccionamos algún tipo de periodo en específico, podemos ver esas gráficas de cuánto mensualmente paga aproximadamente en tributos ante la aduana. Igual tenemos otro tipo de gráficos también en lo que se refleja a lo que son las subpartidas que utiliza el cliente, para en base a eso pues ver qué tipo de productos o mercancías está trayendo normalmente, en qué cantidad, y de esa manera pues esto al importador le sirve para saber qué productos están siendo más demandados, cuáles tal vez no son tan demandados, y de esa manera pues ajustar sus estrategias para justamente optimizar el tema de los ingresos. Más abajo podemos ver qué tipos de aforo han tenido sus trámites ante la aduana, ya sea un aforo automático, documental, físico, y de esa manera pues ver cómo ha sido el comportamiento de sus trámites. También tenemos acá, como les comentaba, en base a qué distrito normalmente llegan, si pues por ejemplo un Guayaquil Marítimo, un Quito Aéreo, Guayaquil Aéreo, etcétera, y de esa manera saber qué distritos son los más utilizados por el importador. Mateo, en este caso, sí. Mateo, vuelve un poquito a la anterior, ese gráfico, claro, el de aforo. Significa que de este ejemplo, que son 3, 4, 5, de los 6 trámites, esa es la distribución. Por ejemplo, no me han aforado 3, tengo aforo físico intrusivo por 2 y 1 con aforo automático, ¿no es cierto? Correcto. Y están los porcentajes de eso. Exactamente. Aquí, claro,
3 aún no se han aforado o aún no tienen aforo porque tal vez están en estado de digitación, aún no se transmiten. Hemos tenido en este caso 2 con un aforo físico intrusivo y un trámite que tuvo un aforo automático. Con esto obviamente el importador puede ver cómo está la distribución de estos aforos en sus trámites. Esa consulta, con los controles que están arriba a la derecha, puedo hacer la consulta por un periodo particular. Exacto. Pero en este caso estamos, como vemos, en el periodo enero-diciembre del 2020. Aquí puedo escoger si quiero tal vez, por ejemplo, únicamente de enero del 2020, pongo enero, consultar, y pues bueno, ahí me arrojaría la información, en este caso, como estoy seleccionando en el gráfico de la derecha. En este caso, como es un ambiente virtual, no tenemos información que nos muestre estos gráficos, pero esta sería realmente cómo se debe ser la generación de estos gráficos. Perfecto. ¿Y los de abajo? Claro, igual, acá de distrito, como les comentaba, lo de distrito ya lo vimos, y también el tema de tiempos de efectividad, es decir, desde que se creó el trámite en Ecuasiga hasta que tuvo su referendo en Ecuapaz, pues bueno, también se puede generar sus estadísticas, sus gráficos. Si es que tuvo más de 3 días de refrendarse, 2 o menos días, 3. Esto en base a cómo se vaya alimentando la información de Ecuasiga a la agencia en línea, se irán construyendo los gráficos. Igual, la manera de cómo construir los gráficos es exactamente la misma para todos. El año que quiero hacer la consulta y el periodo de meses que voy a hacer también la consulta. Perfecto. Bueno, ahí más o menos tenemos alguna explicación general para poder responder esa pregunta. Sí, también nos hace... Perdón, Mateo, ¿ibas a decir? Sí, no, sí, claro, sí, sería interesante verlo con información más real, pero obviamente como estos son trámites ficticios, no les podemos explicar tan a fondo para justamente vean todas las bondades de los gráficos en este caso. Perfecto. Eric Sánchez nos pregunta también, Mateo, dice, ¿se puede configurar de manera general para que la agencia en línea se publiquen las notificaciones que consideremos más relevantes, o es necesario hacer trámite a trámite cuál es la información que se publica? ¿Cómo es eso? Claro, sí, para publicar justamente un comentario de la bitácora de observaciones en la agencia en línea, obviamente hay que ingresar al trámite y seleccionar ese comentario y podemos seleccionar más de un comentario a la vez, y en la parte superior tenemos en Ecuasiga la parte que dice publicar en agencia en línea. Ya, muy bien, muy bien. Bueno, yo ingresaba a la pantalla de resumen de un trámite en el entorno de demostración, ¿sí? En la pantalla de resumen, como ustedes sabrán, existe la sección de bitácora de observaciones. Aquí se van a ir registrando de forma automática o manual cada uno de los eventos y observaciones manuales que ustedes ingresen, ¿ya? Existe una columna que dice público, ¿sí? Y cada columna tiene unos checks, los cuales me van a indicar si esta observación se puede visualizar en la agencia en línea o no. En este caso todas están opacas, por lo que yo veo que ninguna es visible. Para hacer una visible, basta con que yo le dé clic en el visto, ¿sí? Me va a pedir confirmación sobre la publicación de la observación y yo elijo publicarla. Entonces, se activa el check verde y yo con eso ya tengo el indicador de que esta observación es visible para el cliente. Ahora, yo no tengo por qué hacerlo uno por uno tampoco, existe la posibilidad de hacerlo de forma masiva. Puedo seleccionar varias observaciones. Voy a seleccionar la observación 2, 4, 5 y 6, y todas las voy a hacer públicas de forma masiva. ¿Cómo lo hago? En la parte superior, en la botonera, tengo un botón que me dice publicar AEL, de agencia en línea. Al yo pulsarlo, me va a pedir también confirmación. Si yo elijo publicar, ¿sí? Voy a hacer que estos comentarios se muestren en el entorno del importador. Perfecto. Súper. ¿Y cómo es la interfaz donde se llena el comentario para que esto nos faltó para poder terminar de responder una de las preguntas anteriores, cómo era ese proceso de ingreso de los comentarios de las observaciones? Ya, en el caso de que quieran ingresar una observación manual, en la misma botonera tienen el botón de ingresar observación. Al pulsarlo, se va a abrir un cuadro de texto que les permite ingresar el detalle. Voy a poner, por ejemplo, aquí, se necesita póliza de seguro, ¿ya? Por ejemplo. Y ya para finalizar, simplemente es para comentarles que el siguiente webinar que como ahorita vamos a dar es justamente enfocado ahora en lo que es la administración de Ecuasiga.
Esto está más enfocado a personas que tienen un cargo de gerenciales, jefes de importación, jefes de oficina, para que justamente vean, por ejemplo, de cómo crear usuarios de agencia en línea para sus clientes, cómo tal vez en caso de que algún usuario de la agencia se olvidó la contraseña, pues cómo revertir esa contraseña y demás funcionalidades que el módulo de administración tiene. Esto, bueno, será el día 21 de julio. Aquí igual tienen el código QR para poder registrarse y con eso pues ya tengan su lugar asegurado para este webinar. Y bueno, esto realmente ha sido todo. Si tienen alguna duda justamente en tema de agencia en línea o cualquier otra duda acerca de Ecuasigas, pues siempre nos pueden escribir al live chat que está en la parte inferior derecha de Ecuasigas. Ahí ya sea mi persona o alguno de mis compañeros, pues les vamos a coger ese chat y resolveremos cualquier duda que tengan. Igual, aquí como pueden ver tenemos otro código QR, que en cambio este es para justamente el canal de YouTube de D-Trade, en el cual pueden ver todos los webinars que hemos generado, por ejemplo, el día de hoy, que tuvo Jonathan la semana pasada sobre el tema de reportería, ahí pueden también, para que lo puedan ver una y otra vez, sin tema de que tengan alguna duda y algo otra vez no les quedó claro, pues ahí lo pueden revisar nuevamente.